Bueno, Zi Piggot, se trata de ella, es representante de Open for Business UK en el Caribe y basa su trabajo en Barbados. Muchas gracias, Zi, por acompañarnos. Hi everyone, my name is Zi Piggot and I'm the Caribbean campaign lead here at Open for Business. Open for Business is based in the United Kingdom, but I'm based in Barbados. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Represento a Open for Business, que es una organización del Reino Unido, pero yo trabajo desde Barbados. So a little bit about Open for Business, as you can see. Well, I guess you'll do some translating, of course. So we're a global coalition of businesses, dedicated to LGBT inclusion. And what we do is really focus on the external factors that affect LGBT communities and where businesses can help. Como pueden ver, somos una coalición de compañías globales líderes dedicadas a la inclusión LGBTQ+. Representamos los motivos o las razones de negocios para la inclusión. Yeah, so some of these businesses you might recognize, but these are some of the businesses that are part of the coalition that represents Open for Business. So we play a unique role. Our purpose is really about creating inclusive societies, not just in the workplace, but how can we garner the support of businesses to help move forward inclusive societies in wherever country they reside. Bueno, en la diapositiva anterior vieron algunos emblemas de compañías que forman parte de nuestra organización. Nuestro propósito, como se muestra acá, es crear sociedades inclusivas. A través del apoyo a las empresas, nuestro fin último es concentrarnos en la creación de sociedades inclusivas, más allá del lugar de trabajo. So we're data-based. We pull together a lot of research to make the economic case for inclusion, convening senior levels of business. So what we really do is pull together these large and important voices within the communities, and we help businesses move the society forward and impacting laws and the legal change within any given country. Entonces, somos una organización que se basa en la evidencia, hacemos defensa y promoción impulsada por los datos y con contenidos de alta calidad. Nuestra especialización también es reunir poder a los niveles más altos de las empresas y de las organizaciones para así tener un impacto en la sociedad e impulsar el cambio. So these are some of the places we work. We specifically work in very, very hard, typically hard places for LGBT people. That is the Caribbean, in Kenya, in Poland, very difficult places. And some of these are them. Aquí tenemos un mapa con algunas de las sedes en las que realizamos nuestra tarea. Algunas de ellas son lugares que presentan muchísimas dificultades para las personas del colectivo LGBT. Sobre todo, por ejemplo, puedo mencionar Caribe, Polonia y también Ucrania. Right, so my job as a Caribbean lead is to introduce this new angle of advocacy to the Caribbean, which is economic advocacy. Oftentimes as advocates, we know that we try to change hearts and minds, and talk about how inclusion is important. What we do at Open for Business is that we use the economic argument. We recognize that, LGBT inclusion is good for business, it's good for the bottom line, it's good for the economy, and we find this argument to be strategic and helpful to the movement. Entre los lugares de alto riesgo para las personas LGBT estaba Kenia en la diapositiva anterior que había mencionado. Bueno, nosotros tenemos un foco claro en las ventajas económicas de la inclusión. Sabemos que la inclusión tiene que ver con cambiar las voluntades, los corazones y las mentes, las mentalidades. Pero siempre Open for Business se va a centrar en los argumentos económicos que permiten tener mejores estrategias para la inclusión y el avance y la promoción. Yeah, so I'll go into a little bit about the economic case to LGBT inclusion. And before I do that, I want to just stress, as much as we talk about the dollars and cents of LGBT inclusion, it's important to always recognize that LGBT rights are human rights and that this work is in line with Sustainable Development Goal number 10, reducing inequalities.
Entonces, en este trabajo en el que nos vamos a centrar en los argumentos económicos de la inclusión, tenemos que reconocer que los derechos LGBTQ son derechos humanos y toda esta tarea está alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 de reducir las desigualdades. So LGBT inclusion yields benefits across 3 dimensions. This is something that I know a lot of you already know. The economic performance, which is at a national level, business performance, the business's bottom line, and of course the individual performance. We've heard a lot of this today where we talked about how people are more productive when they feel included and so on. So that goes to individual performance. But I'll dive in a little bit about the economic performance of a country when it's more inclusive. Entonces, la inclusión LGBTQ reconocemos que tiene beneficios en 3 dimensiones. Una dimensión de desempeño económico, que sería a nivel nacional, el desempeño de negocios, que sería el bottom line o los resultados de las empresas, la rentabilidad, y también el desempeño individual, sobre el cual oímos hablar mucho hoy, acerca de cómo mejora la productividad cuando las personas se sienten incluidas en el lugar de trabajo. All right, so I won't list these, all of them, but LGBT inclusion goes hand in hand with 27 value drivers. Some of them are brain drain. That's an important one for us in the Caribbean and globally as well. Innovation, motivation, which is again within the company. National economic growth is a major one. Corruption. LGBT consumers and brand strength. These are some drivers that really go hand in hand with LGBT inclusion. La inclusión LGBTQ va de la mano con 27 factores que impulsan valores. Son todos muy importantes, pero voy a mencionar algunos de especial importancia para el Caribe y también en otras regiones del mundo, como son la innovación, la motivación, la colaboración, el crecimiento económico a nivel nacional, como decíamos antes, la reducción de la corrupción, la fortaleza de las marcas y la alineación con los consumidores. And of course, attracting and retaining talent. Y, por supuesto, la atracción y retención de talento. Okay, so this is a little bit about the Caribbean, and through our research, we did some research in 2021, and we recognized that the LGBT discrimination costs 5.3% of the annual GDP of the Caribbean. And we represent 11 countries in the Caribbean, from Jamaica to Barbados, Trinidad and Tobago, Guyana, Antigua, St. Kitts and Nevis, Dominica, and a few others. Hicimos una investigación, un trabajo en el 2021 acerca de la discriminación y descubrimos, o llegamos a la conclusión, de que nos cuesta aproximadamente entre 2.000 millones y 3.900 millones por año la discriminación contra las personas LGBTQ+. Y esto incluye a los 11 países del Caribe, incluyendo a Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, las Antillas, Dominica y el resto de los países que conforman esta región. Oh, you're good. So another piece of the research is this is really interesting. We found that, economic growth and LGBT inclusion, there's a strong statistical correlation. So we took some countries that have very large GDPs and economic growth, and we recognized that for every right that is inactive, almost 200 USD per capita goes in line with that. So the correlation is between the rights of LGBT people and economic growth. También podemos observar una correlación entre la inclusión de personas LGBTQ y el crecimiento económico. Globalmente hay una relación estadística muy estrecha entre los derechos legales que se les reconocen a las personas de este colectivo con el crecimiento económico. Y se ha llegado a la conclusión de que por cada derecho que se hace valer, hay un aumento relacionado de $2.000 en el PIB por cápita. This is another piece around brain drain. As you know, talent is very important, and in small islands that are in the Caribbean, Barbados is just 280,000 people. So when we have these
laws that are not very inclusive, what we find is that people leave our countries to go to larger countries like the United States and Canada, and maybe even Argentina, to contribute to their economies. And one thing that is really, really interesting is, tertiary education. The majority of people who leave the country are 37% are tertiary educated. So these are very intelligent people that are leaving our countries. Con respecto a los talentos, lo que podemos ver es que la discriminación también impulsa esta fuga de cerebros en el Caribe. Ustedes saben que el Caribe está conformado por pequeñas islas que tienen una población reducida y muchas de las personas que no se sienten incluidas prefieren dejar estos países y emigran hacia Estados Unidos, Canadá, incluso hacia la Argentina, para hacer sus contribuciones en otros entornos en donde se sienten más incluidos. Y se ha descubierto que el 27% de las personas que emigran tienen títulos terciarios, es decir, que son personas formadas. Yeah, and of course this affects economic growth. Y esto también afecta el crecimiento económico. Now, the discrimination that is within the labor market is a major one as well. And this is something that we kind of did some research on at an individual level. Obviously, we separated the LGB from the trans community because the experiences are vastly different, of course. But we've noticed that there's discrimination that exists, within both communities, and this obviously further impacts brain drain and economic growth. También se realizó un estudio de la discriminación dentro del mercado laboral. Se hizo una investigación individual y separando todas las personas que son LGB o que se identifican LGB de las personas trans, en donde se ve que también la discriminación que se encuentra en ambas comunidades tiene un nivel bastante alto y esto también tiene un impacto en cuanto a la fuga de cerebros que mencionábamos antes y un impacto económico. So again, this is perhaps what a lot of you know already. Now we're talking about the business case. This is within an organization, within a business, how being inclusive affects everything else. And that's attracting talent, retaining talent, the level of innovation within a company, employee motivation, individual productivity, LGBT consumers, which we found, especially in the Caribbean, which is a tourism-based economy, when you have exclusion of LGBT people, this affects business in a major way. And because LGBT consumers as a block is often seen as having more disposable income and of course brand strength. Bien, acá hay algunos factores con los cuales ustedes ya estarán familiarizados. Probablemente ustedes saben cómo la inclusión afecta al negocio, al nivel de las compañías estamos hablando ahora. La inclusión tiene un efecto positivo en la posibilidad de atraer talento, retener talento, la innovación, la motivación de los empleados, empleadas, empleades y también la productividad individual y sobre todo destaco el punto de la alineación con el sentir de consumidores y consumidoras y consumidores que se encuentran mucho mejor posicionadas el personal LGBT para entender a ese tipo de consumidores. Como bloque, los consumidores se considera que tienen más ingresos disponibles para consumir, para gastar. Entonces, esto tiene también un efecto en los negocios y en las marcas. Okay, so I just wanted to touch a little bit on some other research that we did, which is our cities report. So this is a presentation that we did, which we combined and we assessed a lot of major cities across the world. And we found that Buenos Aires was in one of the reports. So I just wanted to show you a little bit. So for this piece of the research, which I can share with you, I can send it to you via email if you just come to me afterwards. But we found that here, Buenos Aires was here, and it was given a B rating, which is a pretty good rating overall in terms of inclusiveness and competitiveness. Kingston, one of the countries that I work with, was given a triple D, and Port of Spain as well. So the Caribbean, we're not doing as well, but we'll get there eventually. Bien, quería comentarles ahora acerca de una investigación que se realizó sobre la inclusividad en las ciudades.
Es una presentación que tenemos, podemos compartir algunos datos con ustedes y luego me contactan, se los puedo enviar por email. Entre las ciudades van a encontrar a Buenos Aires, que se le asignó una calificación de B, que quiere decir que le va bastante bien en cuanto a competitividad en esta serie de ciudades. Y también pueden ver otras como Kingston, que es una ciudad del Caribe, o como Puerto España, que tienen una calificación de triple D, que es una calificación bastante menor. Sabemos que en el Caribe tenemos mucho por mejorar en este aspecto. And I know that you'll ask what, constitutes these ratings. So how the ratings work is based on economic competitiveness and LGBT inclusiveness. And how we rate LGBT inclusiveness is social attitudes and the legal situation, because they're different. And the economic competitiveness is the economic performance, innovation, the business environment that the country exists in, or that exists within the country, rather, human capital and entrepreneurship. So all of this put together gives a country a rating, and we've rated Buenos Aires as a B. ¿Cómo se califican entonces y cómo se llega a esas calificaciones? Este índice que tenemos mide la competitividad económica y la inclusividad LGBTQ+. Del lado de la inclusividad se miden las actitudes sociales y la situación legal o jurídica, y del lado de la competitividad económica se mide el desempeño económico, la innovación, el entorno de negocios, capital humano y el emprendedorismo. Todo esto en su conjunto arroja un puntaje, y es lo que hizo que a Buenos Aires, por ejemplo, se le diera una calificación de B. And I just want to leave you with one question, which is what channels are your company currently using to make a difference? And that's externally, not within the country, within your company, but externally. How are we moving the country in itself forward as it relates to the LGBT situation in the country? Y quiero dejarles esta pregunta de qué acciones están tomando ustedes, no internamente, sino ya enfocándonos hacia lo externo, hacia el resto del contexto donde la empresa opera y hacia el país. ¿Qué acciones están tomando para poder avanzar en la inclusión LGBT+? Thank you. Gracias. Gracias.